Cuando Scrooge se despertó, estaba el día tan oscuro que al mirar a su alrededor, apenas pudo distinguir los cristales transparentes de las ventanas y las paredes opacas de su alcoba. Estaba intentando escrutar la oscuridad con sus ojos de hurón cuando las campanas de una iglesia cercana dieron los 4:15. Esperó escuchar la hora. Para su enorme asombro, la grave campana pasó de las 6 y llegó a las 7, y de las 7 pasó a las 8, y así sucesivamente hasta las 12, y luego se detuvo. Las 12. Eran más de las 2 cuando se fue a la cama. Aquel reloj estaba mal. Algún carámbano había averiado el mecanismo. Las 12. Activó el mecanismo de su reloj de sonería para corregir a aquel campanario descabellado. El rápido y leve tañido de su reloj particular dio las 12 y luego se detuvo. «Bueno, no es posible», dijo Scrooge. «No es posible que haya dormido todo el día entero y hasta las 12 de la noche siguiente. No es posible que le haya ocurrido algo al sol y que sean las 12 del mediodía». La idea era tan aterradora que saltó de la cama y avanzó a tientas hacia la ventana. Se vio obligado a raspar la escarcha del cristal con la manga del batín para poder ver algo, pero aún así pudo ver poca cosa. Todo lo que distinguió fue que aún seguía habiendo mucha niebla y que continuaba haciendo mucho frío, y que había desaparecido el habitual bullicio callejero, y no había nadie que fuera corriendo de acá para allá, con gran animación, como indudablemente habría sucedido si la noche hubiera derrotado al brillante día y se hubiese adueñado del mundo. Aquello supuso un enorme alivio, porque si no se pudieran contar los días, páguese por la presente a 60 días, y todo eso se habría convertido en papel americano. Scrooge volvió a la cama y pensó, y volvió a pensar en ello una y otra vez, aunque no sacó nada en claro. Cuanto más pensaba, más perplejo se sentía. Y cuanto más intentaba no pensar, más pensaba. El fantasma de Marley le preocupaba muchísimo. Y cada vez que decidía en su fuero interno, después de una reflexión serena, que todo había sido un sueño, su mente regresaba al punto de partida, como un muelle liberado, y le planteaba de nuevo el mismo problema sin solución. ¿Fue un sueño o no? Scrooge permaneció tumbado en ese estado hasta que las campanas volvieron a dar 3/4 más, y entonces recordó, repentinamente, que el fantasma le había advertido que un espíritu lo visitaría cuando la campana diera la 1. Decidió quedarse ahí, tumbado y despierto, hasta que pasara la hora, y considerando que sería igual de difícil dormirse que ir al cielo, aquella era tal vez la decisión más inteligente que podía tomar. El último cuarto de hora duró muchísimo, tanto que llegó a pensar en más de una ocasión que debía de haberse quedado adormilado inconscientemente y que no había oído las campanas. Al final, el sonido del reloj estalló en sus expectantes oídos. «1/4», dijo Scrooge comenzando a contar. «La media», murmuró. «-1/4», prosiguió Scrooge. «En punto los 4/4», dijo Scrooge con aire triunfal. «Y no pasa nada». Dijo aquello antes de que el reloj diera la hora, que finalmente sonó con un toque profundo, ronco, grave y melancólico. La 1.
Una luz relampagueó durante un instante en la alcoba y las cortinas del dosel se descorrieron. Las cortinas del dosel se descorrieron. Se los digo yo, porque una mano lo hizo. No eran las cortinas de los pies, ni las cortinas del cabecero, sino las que estaban delante de su cara. Las cortinas del dosel se descorrieron y Scrooge, asustado y medio incorporado en la cama, se encontró cara a cara con el sobrenatural visitante que las había abierto. Y estaba tan cerca como estoy yo ahora de ti, porque yo estoy ahora mismo, en espíritu, a tu lado. Era una extraña figura, como un niño. Sin embargo, no era tanto un niño como un anciano visto a través de un medio sobrenatural que le confería la apariencia de haberse alejado y de haber adquirido proporciones infantiles. Sus cabellos, que colgaban por la nuca y por la espalda, eran blancos como las canas propias de la edad. Y sin embargo, su rostro no tenía ni una sola arruga, y la piel lucía con la lozanía más tersa. Los brazos eran largos y musculosos, las manos también, como si su puño tuviera una fuerza extraordinaria. Sus piernas y sus pies, torneados con una elegancia singular, eran como los miembros superiores y estaban desnudos. Vestía una túnica de un blanco purísimo y un deslumbrante cinturón cuyo brillo era precioso. Llevaba en la mano una ramita de acebo fresco y, en franca contradicción con aquel símbolo invernal, su túnica venía adornada con flores estivales. Pero lo más extraño era que de la corona que llevaba en la cabeza salía un brillante rayo de luz, gracias a lo cual se podía ver todo lo demás, y sin duda, cuando deseaba permanecer a oscuras, debía colocarse el apagavelas con forma de sombrero, que en ese momento llevaba bajo el brazo. Sin embargo, cuando Scrooge lo miró con detenimiento, observó que, a pesar de todo eso, ese no era su rasgo más extraordinario, porque su cinturón lanzaba destellos y refulgía en una parte o en otra indistintamente, y lo que ahora era luz, al instante siguiente era oscuridad, de modo que la figura fluctuaba en su grado de nitidez. En un momento dado, era un ser con un brazo, luego con solo una pierna, luego con 20 piernas, luego con un par de piernas sin cabeza, luego una cabeza sin cuerpo del cual se difuminaban algunas partes, sin que hubiera un perfil visible en el denso resplandor en el que se fundían. Y en cada una de aquellas maravillas, el ser seguía siendo el mismo, distinto y claro como siempre. «Señor, ¿eres el espíritu que, como me advirtió, iba a venir?», preguntó Scrooge. «Sí». La voz era dulce y amable, extrañamente baja, como si en vez de estar muy cerca de él, estuviera a cierta distancia. «¿Quién y qué eres?», preguntó Scrooge. «Soy el fantasma de las Navidades pasadas». «¿Pasadas?». «De hace mucho tiempo», quiso saber Scrooge, calculando la enana estatura del espíritu. «No, de tu pasado». Seguramente Scrooge no le podría haber dicho a nadie por qué, si es que alguien se lo hubiera preguntado, pero tenía muchísimas ganas de ver al espíritu con el gorro, y le pidió que se lo pusiera. «¿Qué?», exclamó el fantasma. «¿Ya quieres apagar con tus manos mundanas la luz que traigo conmigo? ¿No es suficiente que seas uno de esos con cuyas pasiones se fabrican matacandelas como este, que me obligan a llevar calado hasta las cejas a lo largo de años y años?» Scrooge humildemente negó tener ninguna intención de ofender al espíritu y negó que hubiera deseado mantener ensombrerado
al espíritu en ningún momento de su vida. Después, se atrevió a preguntarle qué asuntos le llevaban hasta su alcoba. «Tu felicidad», dijo el fantasma. Scrooge dijo que le estaba muy agradecido, pero que no podía evitar pensar que una larga noche de descanso ininterrumpido habría contribuido de una forma más eficaz a ese fin. El espíritu debió de averiguar su pensamiento, porque dijo inmediatamente: «¿Esa es tu queja, entonces? Ahora verás». Y adelantó su imponente mano mientras hablaba y lo agarró suavemente por el brazo. «Levántate y ven conmigo». Habría sido en vano que Scrooge suplicara que el mal tiempo y la hora no eran propicios para ir a dar un paseo, que la cama estaba caliente y el termómetro muy por debajo del punto de congelación, que estaba vestido, pero que solo llevaba unas zapatillas, un batín y un gorro de dormir, y que estaba un poco resfriado. Aquella mano, aunque delicada como la de una mujer, era implacable. Se levantó, pero viendo que el espíritu se dirigía hacia la ventana, se aferró suplicante a su túnica. «Soy mortal», protestó Scrooge, «y me voy a caer». «Déjame que te toque con mi mano. Aquí», dijo el espíritu, colocándola sobre el corazón de Scrooge, «y te evitaré ese peligro y mucho más». Mientras pronunciaba esas palabras, traspasaron una pared y aparecieron en un camino, en campo abierto, con terrenos a uno y otro lado. La ciudad se había desvanecido por completo. No quedaba ni un vestigio de ella. La oscuridad y la niebla también se habían disipado, porque hacía un día claro, frío e invernal, y había nieve en los campos. «¡Santo Dios!», dijo Scrooge, entrelazando las manos mientras observaba el panorama a su alrededor. «Yo me crié en ese lugar. Yo viví aquí siendo niño». El espíritu le lanzó una mirada amable. Su tacto suave, aunque le había sido casi imperceptible y momentáneo, parecía haberse transmitido a los sentimientos del viejo. Era consciente de los 1000 olores que flotaban en el aire, cada uno de ellos relacionado con otro millar de ideas, esperanzas, alegrías y preocupaciones olvidadas. «Oh, hacía tanto tiempo». «Tiemblan tus manos», dijo el fantasma. «¿Y qué es eso que cae por tu mejilla?» Scrooge murmuró algo con un tono de voz bastante inusual, y dijo que no era más que un grano, y rogó al espíritu que lo llevase donde deseara. «¿Te acuerdas de este camino?» «¿Acordarme?», exclamó Scrooge emocionado. «Podría recorrerlo con los ojos cerrados». «Es extraño que lo hayas olvidado durante tanto tiempo», suspiró el fantasma. «Vamos». Avanzaron por el camino. Scrooge era capaz de reconocer cada cancela, cada esquina, cada árbol, hasta que una pequeña ciudad apareció en la distancia, con su mercado, su puente, su iglesia y su serpenteante río. Vieron a varios ponis lanudos trotando hacia ellos, con algunos muchachos montados a horcajadas en sus lomos, y llamaban a otros chicos que iban en carros campesinos y en carrozas, guiados por granjeros. Todos aquellos muchachos estaban felices y contentos, y se gritaban unos a otros, hasta que todo el campo se llenó de músicas tan festivas que hasta el aire helado se divertía al oírlas. «No son más que sombras de lo que fueron», dijo el fantasma. «No son conscientes de nuestra presencia aquí». Los alegres viajeros continuaron avanzando, y a medida que se acercaban, Scrooge fue identificando y nombrando a cada uno de ellos. ¿Por qué al verlos se alegraba tanto? ¿Por qué su mirada gélida brillaba y su corazón se emocionaba a su paso?
¿Por qué pareció colmarse de alegría cuando los oyó desearse feliz Navidad, cuando se despedían en los cruces de caminos y en los senderos, camino de sus casas? Pero, ¿qué era una feliz Navidad para Scrooge? ¡Al demonio con las felices Navidades! ¿Qué había sacado él de todo aquello? La escuela no se ha quedado del todo vacía, dijo el fantasma. Un niño solitario, olvidado por sus compañeros, aún sigue ahí. Scrooge dijo que ya lo sabía y comenzó a sollozar. Salieron del camino real para tomar un sendero que Scrooge recordaba bien, y no tardaron en acercarse a una mansión de ladrillos de un rojo apagado, con una pequeña veleta que adornaba la cupulilla del tejado en la que había una campana. Era una casona grande, como una mansión de propietarios arruinados. Las zonas de servicio estaban muy poco utilizadas. Los muros se habían humedecido y tenían musgo. Los cristales de las ventanas estaban rotos y las puertas desvencijadas. Las gallinas cacareaban y deambulaban por los establos, y las cocheras y los cobertizos estaban llenos de maleza. El interior de la casa tampoco conservaba mucho de su estado original. Al entrar en el siniestro vestíbulo y echar un vistazo por las puertas abiertas de varias habitaciones, comprobaron que tenían un mobiliario escaso, y parecían frías y desangeladas. Había un olor terroso en el ambiente, una gélida desnudez en el lugar que parecía indicar de algún modo que ahí la gente madrugaba mucho, pero no había demasiado que comer. El fantasma y Scrooge siguieron avanzando por el vestíbulo hasta que llegaron a una puerta en la parte trasera de la casa. La abrieron y descubrieron una sala amplia, vacía y triste, que parecía aún más lúgubre por las filas de sencillos bancos corridos y pupitres. En uno de ellos había un muchacho solitario, leyendo junto a una chimenea mortecina. Scrooge se sentó en un banco y lloró al verse a sí mismo, pobre y abandonado, tal y como era antaño. No fueron sino los recuerdos implícitos en la visión de la casa, los chillidos y las algaradas de los ratones tras las paredes revestidas de madera, la gota que se descongelaba del grifo en el sombrío patio trasero, el suspiro del viento entre las ramas desnudas de un álamo abatido, el perezoso balanceo de la puerta en un cobertizo o el chisporroteo en la chimenea, lo que se derramó en el corazón de Scrooge con benéfica influencia y abrió las puertas de las lágrimas, que resbalaron entre sus dedos mientras se cubría el rostro con las manos. El espíritu le tocó el brazo y señaló al joven Scrooge, ocupado en la lectura. De repente, un hombre con atuendo extranjero apareció al otro lado de la ventana, con un hacha colgando del cinturón y guiando por la brida a un burro cargado con leña. «Bueno, es Ali Baba», exclamó Scrooge emocionado. «¿Es el bueno Ali Baba?» Sí, lo conozco. Una Navidad, cuando él se crió de ahí y se quedó solo en este lugar, Ali Baba vino por primera vez, igual que ahora. Pobre muchacho. «¿Y Valentín?», dijo Scrooge. «¿Y su feroz hermano, Orson?». «Ahí están». «¿Y cómo se llamaba aquel al que dejaron sin pantalones dormido a las puertas de Damasco? ¿No lo ves? Y el caballerizo del sultán, al que puso boca abajo el genio, ahí está, cabeza abajo». «Estuvo bien empleado. Me alegro. ¿Qué diablos pretendía queriéndose casar con la princesa?». Escuchar a Scrooge empleando toda la severidad de su carácter en semejantes temas, con una voz tan exaltada entre la risa y el llanto, y ver su rostro congestionado y excitado,
habría sorprendido a sus colegas de negocios en la City, desde luego. «Ahí está el loro», exclamó Scrooge, «con las plumas del cuerpo verdes, y con la cola amarilla, y con una especie de lechuga saliéndole en lo alto de la cabeza. Ahí está. Pobre Robin Crusoe». Eso fue lo que le dijo cuando el náufrago regresó después de rodear la isla. Pobre Robin Crusoe. ¿Dónde has estado, Robin Crusoe? El hombre pensaba que estaba soñando, pero no. Era el loro, ¿sabes? Ahí va Viernes, corriendo para salvar la vida hacia la pequeña ensenada. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! Entonces, con un cambio muy repentino y extraño, distinto de su comportamiento habitual, dijo sintiendo lástima por su yo de antaño: «Pobre muchacho». Y volvió a llorar. «Ojalá», balbuceó Scrooge, metiendo la mano en el bolsillo y mirando a su alrededor, tras secarse los ojos con la manga. «Pero ya es tarde». «¿Qué ocurre?», preguntó el espíritu. «Nada», contestó Scrooge. «Nada. La noche pasada, un niño estuvo cantando villancicos en mi puerta. Ojalá le hubiera dado algo. Eso es todo». El fantasma sonrió pensativamente y agitó la mano, como si quisiera quitarle importancia, y luego añadió: «Veamos otras navidades». El joven Scrooge creció a medida que pronunciaba esas palabras, y el aula se convirtió en una sala un poco más oscura y más sucia. El revestimiento de madera desapareció, las ventanas crujieron, algunos pedazos de escayola cayeron del techo, y las vigas de madera, antes ocultas, quedaron al descubierto. ¿Cómo se había operado semejante cambio? Scrooge no podía explicarlo mejor que el lector. Lo único que sabía era que todo era completamente cierto, que todo había ocurrido así, que él estaba ahí, solo otra vez, cuando todos los demás chicos se habían ido ya a casa para disfrutar de unas alegres vacaciones. Ahora no está leyendo, sino dando vueltas por la sala, arriba y abajo, desesperado. Scrooge miró al fantasma y con un triste gesto de negación miró hacia la puerta con inquietud. Se abrió y una niña pequeña, mucho más joven que el muchacho, entró corriendo y fue a abrazarlo y a besarlo, llamándolo queridísimo hermano. «He venido para llevarte a casa, querido hermano», dijo la niña, dando palmadas con sus manitas y echándose a reír a carcajadas. «Te voy a llevar a casa». «¿A casa? ¿Pequeña Fan?», preguntó el muchacho. «Sí», contestó la niña, rebosante de alegría. «A casa. Y ya para siempre. A casa para siempre. Para siempre. Jamás. Padre está mucho más amable que antes, así que en casa se está maravillosamente. Me estuvo hablando muy cariñosamente una noche, cuando me iba a ir a la cama, y me dijo que no temiera preguntarle más si tú podías volver. Y luego dijo que si ibas a volver, y me envió en un coche para llevarte de nuevo a casa. Y ya eres un hombre», dijo la niña, abriendo mucho los ojos. «Y ya nunca tendrás que volver aquí, pero, lo primero, vamos a estar juntos todas las Navidades, y vamos a pasar los días más felices juntos». «Ya estás hecha una mujercita, Fan», exclamó el muchacho. Ella dio unas palmadas y se echó a reír, e intentó tocarle la cara, pero como era tan pequeña no alcanzaba. Y se volvió a reír y se puso de puntillas para abrazarlo. Luego empezó a tirar de él hacia la puerta con vehemencia infantil, y él, con gesto de no estar muy predispuesto a hacerlo, la acompañó. Una terrible voz se oyó en el vestíbulo: «Bajar inmediatamente aquí el baúl del señor Scrooge». En el vestíbulo apareció el mismísimo maestro,
que lanzó al joven Scrooge una mirada de feroz condescendencia y lo sumió en un estado de temor al darle la mano. Luego condujo a él y a su hermana al salón más viejo y aterrador que se haya visto jamás, donde los mapas que colgaban de la pared y los globos celestes y terrestres de las ventanas estaban amarillos de frío. Entonces, el maestro sacó una garrafa de vino particularmente ligero y un trozo de pastel particularmente duro, y administró a los dos jóvenes ciertas porciones de aquellas delicias culinarias. Al mismo tiempo, envió a un escuálido criado a que le ofreciera un vaso de algo al postillón del carruaje, que contestó que se lo agradecía mucho al caballero, pero que si iba a hacer lo mismo que le habían dado otras veces, prefería no tomar nada. Una vez que acomodaron el baúl del joven señor Scrooge en lo alto del carruaje, los muchachos se despidieron del maestro muy felices y, montándose en el vehículo, cruzaron alegremente el abandonado jardín. Las veloces ruedas convertían en miles de gotas de rocío la escarcha y la nieve de la hierba quemada por el frío. Siempre fue una criatura delicada, a la que una leve brisa podría marchitar, dijo el fantasma, pero tenía un gran corazón. Sí, así es, lloró Scrooge. Es verdad. No voy a negarlo, espíritu. Dios no lo permita. Murió siendo ya mujer, dijo el fantasma. Y tuvo hijos, me parece. Tuvo un niño, contestó Scrooge. Cierto, dijo el fantasma. Tu sobrino. Scrooge pareció incómodo al darse cuenta de ello y contestó con un gruñido. Sí. Aunque apenas hacía un instante que habían abandonado la vieja escuela, de repente se encontraban en las ajetreadas calles de una ciudad, donde una multitud interminable de viandantes sombríos iban y venían, donde lúgubres carros y carruajes pugnaban y tumultos de una gran ciudad. Era evidente, por los adornos de las tiendas, que ahí también era Navidad de nuevo, pero era ya de noche, y las calles estaban iluminadas. El fantasma se detuvo ante la puerta de cierto taller y le preguntó a Scrooge si lo conocía. «Lo conozco», dijo Scrooge. «Yo fui aprendiz aquí». Entraron, cuando vieron a un viejo caballero con una peluca galesa, sentado tras un escritorio tan elevado que si el hombre hubiera sido 2 pulgadas más alto, se habría golpeado la cabeza con el techo. Scrooge exclamó con notable emoción. «Pero bueno, si es el viejo Fezziwig. Dios lo bendiga, Fezziwig. Está otra vez vivo». El viejo Fezziwig dejó la pluma en la mesa y miró el reloj que marcaba las 7. Se frotó las manos, se ajustó su enorme capote, se rió de buena gana para sí mismo, disfrutando desde los zapatos hasta el órgano de la benevolencia, y exclamó con su agradable, animada, robusta, fuerte y jovial voz: «¡Oh, oh, oh! ¡Atención! Ebenezer, Dick». El Scrooge de antaño, convertido en un hombre joven, se acercó de inmediato acompañado de su compañero aprendiz. «Ese es Dick Wilkins, estoy seguro», le dijo Scrooge al fantasma. «Vaya, que Dios me bendiga. Ahí está. Ah, me quería mucho, Dick. Pobre Dick. Mi querido Dick. Ho, 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 mis muchachos», dijo Fezziwig. «Se acabó el trabajo por hoy. Es Nochebuena, Dick. Es Navidad, Ebenezer. Echemos el cierre de una vez», exclamó el viejo Fezziwig, dando una fuerte palmada, antes de que nadie pueda decir Jack Robinson. Es difícil creer con qué disposición los dos muchachos se pusieron a ello. Salieron a la calle con las contraventanas. 1, 2, 3.
Las colocaron en sus lugares, 4, 5, 6. Las engarzaron y las cerraron, 7, 8, 9. Y regresaron antes de que se pudiera llegar a contar 12, jadeando como caballos de carreras. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ho, ho, ho! Exclamó el viejo Fezziwig, saltando desde su altísimo escritorio con fabulosa agilidad. Hagan así, mis muchachos. Necesitamos mucho espacio aquí mismo. Ahí. Ho, 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 Dick. Venga. Venga, venga, Ebenezer. ¿Hacer sitio? No hubo nada que no retiraran o no pudiesen retirar de en medio. Con el viejo Fezziwig mirando, lo hicieron en 1 minuto, apartando todos los muebles, como si fueran a quedar condenados a no volver a participar de la vida pública jamás. Barrieron y fregaron el suelo, despabilaron las lámparas, apilaron la madera y el carbón junto a la chimenea, y el taller se convirtió en un amplio, cálido, limpio y brillante salón de baile, tanto como cualquiera pudiera desear en una noche de invierno. Vino un violinista con unas partituras y se subió al pupitre elevado, convirtiéndolo en una orquesta, y afinó como si estuvieran matando a 50 gatos. Vino también la señora Fezziwig, una enorme y oronda sonrisa. Vinieron las 3 señoritas Fezziwig, resplandecientes y encantadoras. Vinieron los 6 jóvenes pretendientes cuyos corazones habían roto dichas damas. Vinieron todos los jóvenes, hombres y mujeres, que trabajaban en el negocio. Vino el ama de llaves con su prima la panadera. Vino la cocinera con el amigo particular de su hermano, el lechero. Vino el criado del otro lado de la calle, del que se sospechaba que no recibía la suficiente comida por parte de su patrón, e intentó ocultarse tras la sirvienta que trabajaba en la puerta de al lado, de la cual se decía que su señora le tiraba de las orejas. Vinieron todos, en fin, uno tras otro, unos con timidez, otros con alboroto, unos con gracia, otros con torpeza, unos empujando, otros siendo empujados. Vinieron todos, y entraron de un modo u otro. Cuando todos hubieron llegado, se formaron de inmediato 20 parejas, giraron tomados de la mano, y luego dieron media vuelta, brincaron hacia un lado, y luego hacia el otro. Dieron vueltas y vueltas en varias etapas y en animada cooperación. La pareja del principio giró en el lugar equivocado. La siguiente quiso arreglar el desaguisado cuando le llegó su turno. Todas las demás siguieron a la última y no a la primera. Cuando se llegó a esa situación, el viejo Fezziwig, dando unas palmadas, detuvo el baile y exclamó: «Muy bien». Y el violinista se lanzó de cabeza hacia una jarra de cerveza barata especialmente dispuesta para él a tal efecto. Pero, despreciando el descanso en pro de su aparición, enseguida comenzó de nuevo a darle al violín. Allí, donde se habían quedado los danzantes, como si al otro violinista se lo hubieran llevado a casa, agotado, en parihuelas, y él fuera un hombre totalmente nuevo, dispuesto a hacer olvidar al otro o a morir. Hubo más bailes, y hubo juegos de prendas, y más bailes, y hubo pastel, y hubo ponche, y hubo un gran pedazo de carne asada y de fiambre, y hubo un enorme trozo de carne guisada y pastel de Navidad con carne picada, y toda la cerveza imaginable. Pero la mayor sorpresa de la noche llegó después de la carne, asada y guisada, cuando el violinista empezó a tocar Sir Roger de Coverley. Entonces, el viejo Fezziwig salió a bailar con la señora Fezziwig. Formaron pareja de apertura, lo cual era un considerable trabajo para ellos, porque había 23 o 24 parejas más,
y era gente a la que no se le podía engañar. Gente que iba a bailar y que no pensaba ir caminando. Pero, aunque hubiera tenido que lidiar con el doble de parejas, el viejo Fezziwig habría estado sin duda a la altura, y lo mismo se puede decir de la señora Fezziwig. Porque respecto a ella, puede decirse que era una compañera perfectamente digna en todos los sentidos. Si ese no es un gran elogio, díganme uno mejor, y lo utilizaré. Un hermoso lustre parecía desprenderse de las pantorrillas de Fezziwig. Brillaban en cada fase del baile, como verdaderas lunas. No se hubiera podido predecir, en un momento dado, en que se convertirían a continuación. Y cuando el viejo Fezziwig y la señora Fezziwig completaron la danza, Fezziwig hizo la tijereta, y la hizo con tanta destreza que parecía estar parpadeando con las piernas, y luego volvió a caer sobre sus pies sin tambalearse lo más mínimo. Cuando el reloj dio las 11, aquel baile doméstico se dio por concluido. El señor y la señora Fezziwig ocuparon sus posiciones respectivas, uno a cada lado de la puerta, y fueron dando la mano a todos los que se iban personalmente y deseándoles feliz Navidad. Cuando todo el mundo se hubo retirado, salvo los 2 aprendices, hicieron lo mismo con ellos. Y de este modo concluyó la alegre algarabia navideña, y los muchachos se fueron a la cama, que estaba bajo un mostrador en la trastienda. Durante todo ese tiempo, Scrooge actuó como un hombre que hubiera perdido el juicio. Tanto su alma como su corazón participaron de la escena con su antiguo yo. Asentía a todo lo que ocurría, lo recordaba todo, lo disfrutaba todo, y lo vivía con una emoción muy extraña. No fue hasta aquel momento cuando las brillantes caras de su antiguo yo y de Dick se volvieron hacia él, que recordó que estaba con un fantasma, y entonces fue consciente de que éste estaba mirándolo atentamente, mientras el rayo de luz de su cabeza brillaba con luminosidad. Con qué poca cosa se puede conseguir que esos tontos estén agradecidos, dijo el fantasma. ¿Poca cosa?, repitió Scrooge. El espíritu le hizo un gesto para que escuchara a los 2 aprendices, que estaban elogiando de todo corazón a Fezziwig, y después dijo: «Bueno, ¿no te parece poca cosa? No se ha gastado más que unas cuantas libras de su dinero mortal, 3 o 4, tal vez. ¿Por esa nimiedad se merece tantas alabanzas?» «No es por eso», dijo Scrooge, picado por la observación y hablando inconscientemente como su antiguo yo, no como el viejo Scrooge. «No es por eso, espíritu. Fezziwig tiene la potestad de hacernos felices o infelices, hacer que nuestro trabajo sea agradable o insoportable, un placer o un castigo. Digamos que su poder reside en las palabras y en las miradas, en gestos tan leves e insignificantes que es imposible valorarlos y contarlos. ¿Y qué? La felicidad que nos proporciona es tan enorme como si costara una fortuna». Notó entonces la mirada del espíritu y se detuvo. «¿Qué ocurre?», preguntó el fantasma. «Nada en particular». «Me parece que sí», insistió el fantasma. «No», repitió Scrooge. «No, solo que me gustaría decirle un par de cosas a mi secretario en estos momentos. Eso es todo». El joven Scrooge apagó las velas mientras el viejo expresaba aquel deseo, y tanto él como el fantasma aparecieron nuevamente juntos en el exterior. «Ya casi no me queda tiempo», observó el espíritu. «Deprisa». Pero eso no se lo decía Scrooge,
ni a nadie que éste pudiera ver, aunque de todos modos produjo un efecto inmediato, porque Scrooge pudo verse de nuevo a sí mismo. Era mayor ahora, un hombre en la madurez de su vida. Su rostro no tenía la dureza y las feroces arrugas de los últimos años, pero había empezado a adquirir los rasgos de la preocupación y la avaricia. Había destellos de ansiedad, de codicia y de inquietud en su mirada, que mostraban que el egoísmo había echado raíces y que aquel árbol seguiría creciendo y ensombrecería su frente. No estaba solo. Se encontraba al lado de una joven muy guapa, vestida de luto, en cuyos ojos había lágrimas que centellaban a la luz del fantasma de las navidades del pasado. «Ya poco importa», decía, con voz muy suave, «y para ti, muy poco. Otro ídolo me ha desplazado, y si puede hacerte feliz y consolarte como yo lo habría intentado, no tengo ninguna razón para quejarme». «¿Qué ídolo te ha desplazado?», replicó el caballero Scrooge. «Un ídolo de oro». «Así es como funciona el mundo», dijo. «No hay nada que el mundo desprecie más que la miseria, y no hay nada que condene con más rigor que la búsqueda de la riqueza». «Te preocupa mucho lo que piensa el mundo», contestó ella amablemente. «Todas tus esperanzas se han reducido a la obsesión de que no se te hagan esos reproches. Yo he visto cómo tus nobles aspiraciones caían una tras otra, hasta que esa pasión voraz, el deseo de ganar dinero, te ha absorbido por completo. ¿O no es así?» «¿Y qué?», replicó Scrooge. «Si me he convertido en una persona mucho más prudente, ¿qué tiene eso de malo? Mis sentimientos hacia ti no han cambiado». Ella negó con la cabeza. «¿Han cambiado?», preguntó Scrooge. «Nuestro compromiso es antiguo», dijo la joven. «Lo hicimos cuando éramos pobres y no nos importaba hacerlo hasta que, por suerte, pudimos mejorar nuestra fortuna material gracias a nuestro trabajo. Has cambiado. Cuando formalizamos nuestro compromiso eras otro hombre». «Era un crío», dijo Scrooge con impaciencia. «Tus propios sentimientos te confirmarán que entonces no eras lo que eres hoy», replicó la joven. «Yo sigo siendo la misma». «Tus propios sentimientos te dirán que lo que nos prometía la felicidad cuando pensábamos igual, solo nos amenaza con desgracias ahora que pensamos distinto. No puedo decirte cuánto y cuán profundamente he pensado en todo esto, pero baste con decirte que lo he pensado bien y que te libero de nuestro compromiso». «Yo nunca he querido liberarme de ese compromiso. De palabra no, nunca». «¿Y cómo, entonces?». «Cambiando tu carácter, cambiando tu alma, cambiando tu modo de vivir, cambiando tus esperanzas y deseos, cambiando todo lo que hacía que mi amor fuera digno o tuviese algún valor ante ti. Si no hubiera habido nada de eso entre nosotros», dijo la muchacha mirando con ternura pero con firmeza al joven Scrooge, «dime, ¿me pretenderías e intentarías conseguirme ahora?». «Pues claro que no». Pareció que Scrooge admitía que tal suposición era cierta, muy a su pesar, pero, debatiéndose internamente, dijo: «Eso no lo piensas de verdad». «Me gustaría pensar de otra forma si pudiera», contestó. «El cielo y mi alma bien lo saben. Cuando me di cuenta de la verdad, también supe lo fuerte e irresistible que debe ser.
Si fueras libre hoy, mañana, ayer, ¿podría creer que tú ibas a elegir a una muchacha huérfana y sin dote? ¿Tú, que siendo absolutamente sincero con ella, todo lo valoras dependiendo de las ganancias? O si la eligieras a ella, si por casualidad fueras lo suficientemente desleal a tu único principio vital para actuar así, ¿no sé yo bien que lo lamentarías y te arrepentirías inmediatamente? Lo sé, y por eso te libero de tu compromiso, de todo corazón, por el amor que le tuve a aquel que fuiste una vez. El joven Scrooge estuvo a punto de decir algo, pero ella le volteó la cara y añadió: puede que esto te apene. El recuerdo del pasado casi me permite confiar en que así sea. Pero pronto, muy pronto, acabarás despreciando incluso esos recuerdos alegremente, como un sueño ridículo del cual por suerte te pudiste despertar. Ojalá seas feliz con la vida que has elegido. Se levantó y se fue, y se separaron. Espíritu, dijo Scrooge, no me enseñes nada más. Llévame a casa. ¿Por qué te complaces en torturarme? Solo un episodio más, exclamó el fantasma. Nada más, exclamó Scrooge. Nada más. No quiero verlo. No me enseñes nada más. Pero el implacable fantasma lo sujetó por los brazos y le obligó a mirar lo que ocurrió después. Se encontraban ante otra escena y otro lugar. Un salón, ni muy grande ni muy lujoso, pero lleno de comodidades. Junto a la chimenea invernal se encontraba una joven muy hermosa, tan parecida a la última que Scrooge pensó que sería la misma, hasta que la observó mejor, ahora convertida en una atractiva matrona, sentada frente a su hija. El alboroto en la salita era verdaderamente tumultuoso, porque había más niños ahí de los que Scrooge, en su estado de nervios, podía contar, y a diferencia del celebrado rebaño del poema, no había 40 niños que se comportaran como uno solo, sino que cada crío se comportaba como si fueran 40. La consecuencia era un escándalo inimaginable, aunque a nadie parecía preocuparle. Por el contrario, la madre y la hija se reían de buena gana y disfrutaban mucho de la algarabia. Y la segunda, que no tardó en mezclarse en los juegos de los críos, fue asaltada por los jóvenes forajidos del modo más despiadado, que no habría dado yo por ser uno de ellos, aunque yo nunca hubiera sido tan rudo ni hablar. Ni por todo el oro del mundo habría desordenado aquellas trenzas ni tirado de ellas. Y respecto a aquel delicado zapatito, Dios bendito, yo nunca lo habría robado, ni aunque de ello dependiera mi vida. Y respecto a lo de rodear su cintura por diversión, como ellos hacían descarada, Baruanda jamás lo habría hecho. Temería que, como castigo, mi brazo se quedara doblado para siempre y que no se volviera a enderezar jamás. Y sin embargo, me habría gustado muchísimo, lo reconozco, tocar sus labios, preguntarle algo para que pudiera abrirlos, deleitarme en las pestañas de sus ojos cerrados y nunca provocar su rubor, deshacer las ondas de su pelo. En resumen, me habría gustado, lo confieso sinceramente, haber gozado de las inocentes confianzas de un niño, y sin embargo, ser lo suficientemente adulto como para conocer su valor. Pero entonces se pudo oír que llamaban a la puerta, e inmediatamente se organizó una avalancha que la joven observó con el gesto sonriente y el vestido desaliñado.
al tiempo que la colocaban en el centro de aquel grupo escandaloso y sofocado, justo a tiempo para dar la bienvenida al padre que, atendiendo a una costumbre familiar de Nochebuena, llegaba a casa acompañado por un hombre cargado con juguetes y regalos navideños. Entonces hubo gritos y forcejeos, y un asalto en toda la regla contra el indefenso porteador de los regalos. Lo escalaron con sillas en lugar de escaleras. Para hurgar en sus bolsillos lo despojaron de los paquetes envueltos en papel de estraza, se colgaron de su corbata, rodearon su cuello con los brazos, lo aporrearon en la espalda y le patearon las piernas con un cariño irreprimible. Con qué gritos de asombro y felicidad se recibían los regalos cuando se desenvolvían. Qué terrible conmoción cuando se anunció que el más pequeño había sido sorprendido llevándose a la boca una sartén de juguete. Y era más que sospechoso de haberse tragado un pavo de mentira junto a su bandeja de madera. Qué inmenso alivio cuando se descubrió que todo era una falsa alarma. Qué alegrías, qué gratitudes, qué emociones, todas indescriptibles. Será suficiente decir que poco a poco los niños y sus emociones fueron abandonando el salón y, subiendo juntos las escaleras, se acomodaron en el piso superior de la casa, y ahí se metieron en sus camas y se tranquilizaron. Y entonces Scrooge observó la escena más atentamente que nunca, cuando el señor de la casa, con la hija colgada de su cuello en todo momento, se sentó junto a ella y su madre frente a la chimenea, y cuando pensó que una criatura parecida, tan bonita y tan prometedora, podría haberlo llamado padre, y que podría haber sido la primavera en el consumido invierno de su vida, su vista se enturbió por completo. «Belle», dijo el marido volviéndose hacia su mujer con una sonrisa, «esta tarde he visto a un viejo amigo tuyo». «¿A quién?» «Adivina». «¿Cómo voy a...? Anda, no lo sé». Y a continuación, viendo que su marido se reía, exclamó: «Al señor Scrooge, al mismísimo señor Scrooge. He pasado por delante de su oficina, y como no estaba cerrada y tenía una vela encendida adentro, apenas he podido evitar verlo. He oído que su socio está al borde de la muerte, y él estaba ahí solo. Me parece que está completamente solo en el mundo». «Espíritu», dijo Scrooge con la voz quebrada, «sácame de aquí». «Ya te he dicho que eran escenas de cosas que han ocurrido», dijo el fantasma. «Son lo que son. No me culpes a mí». «Sácame de aquí», exclamó Scrooge. «No lo soporto». Se volvió hacia el fantasma, y viendo que el espíritu lo miraba con una cara en la que, por algún extraño motivo, había fragmentos de todos los rostros que le habían mostrado, quiso agredirlo. «Déjame, llévame a casa, no me persigas más». En el forcejeo, si es que puede llamarse forcejeo a una lucha en la que el fantasma no tuvo que emplearse en absoluto, no sufrió ningún daño a pesar de los esfuerzos del adversario. Scrooge observó que su luz ardía viva y brillante, y sospechando a medias que eso tenía alguna relación con él, se las arregló para arrebatarle el matacandelas y, con un movimiento rápido, se lo plantó en la cabeza. El espíritu se fue desvaneciendo a medida que el apagavelas iba cubriendo toda su figura. Pero, aunque Scrooge presionaba con todas sus fuerzas, no podía mitigar del todo la luz que seguía ardiendo debajo y que se esparcía por el suelo inundándolo de fulgor. Tuvo conciencia entonces de su agotamiento y se sintió invadido por una irresistible somnolencia. También se percató de que se encontraba en su propia alcoba.
le dio al matacandelas un último apretón y luego relajó su mano. Casi no le dio tiempo a llegar a la cama, antes de sumirse en un profundo sueño.